Bien, estamos en el último bloque del programa. Estamos con Damián Valenzuela, CEO de Latin American Invest. Buenas noches, Damián. Y estamos con el señor Arnold Saldías, también de la misma empresa. El señor Saldías es el vicepresidente ejecutivo y Damián Valenzuela, el director de Latin American Invest, que es una empresa que, me contaba, se creó en el norte de Argentina y que ya tiene presencia en Estados Unidos y Europa. Y en toda América Latina. Y en toda América Latina. Y ustedes se dedican a dar asesoría. ¿En qué temas? Económica. Básicamente lo que identificamos es qué está pasando en la economía de un país y a partir de lo que está pasando en la economía de cada país empezamos a generar decisiones de negocio y de inversión para que la gente pueda aprovechar esas asimetrías que se dan. Y te voy a dar algunos ejemplos concretos. Hoy endeudarse a una persona en Bolivia le representa una tasa del 4,5%, un 5%, un 6%. Endeudarse en Perú representa un 8,5% a un 10%, un 11%. La primera pregunta es, ¿dónde te conviene endeudarte? ¿En Bolivia o en Perú? Si agregamos información, nos vamos a dar que, por ejemplo, en Argentina implica endeudarse en un crédito a una tasa que va a estar en el 16, 17, 18, 20%. Entonces, cuando vos empezás a ver esa coyuntura, empezás a identificar oportunidades diciendo, me endeudo en Bolivia, pero ahora bien, Perú me muestra una tasa de crecimiento mucho mayor. Me endeudo en Bolivia, invierto en Perú, aprovecho cuestiones cambiarias de Argentina. Otro ejemplo, una hectárea de azúcar en Trujillo va a estar moviéndose en una franja de entre 8.000 a 11.000 dólares. Una hectárea para producir azúcar en Argentina se va a mover en una franja de entre 3.500 a 4.000 dólares. ¿Dónde compro esa hectárea de tierra? ¿La compro en Trujillo o la compro en Argentina? Al fin y al cabo, la producción de azúcar de ambas hectáreas va a ser similar. Obviamente que después hay que agregarle una serie de condimentos que tienen que ver con el riesgo político, el riesgo cambiario, el tema crediticio. Pero entendiendo que América Latina es un todo, empezás a aprovechar oportunidades. Entonces nosotros lo que terminamos identificando son qué está pasando en el ámbito político. Cuando vos ves América Latina como un todo, te das cuenta de que tenés distintos presidentes. Los tenés a Evo en Bolivia, a Cristina en Argentina, a Humala en Perú. Eso implica un paradigma político que se maneja en la región. Tenés además idiosincrasias que son en algunas cuestiones similares y en otras cuestiones son distantes. Como en el primer bloque planteabas que no era lo mismo hacer negocio con China que hacer negocio con Estados Unidos. A partir de eso, que es distinto, tenés ventajas. Perú tiene un tratado de libre comercio. Para un boliviano, para un paraguayo, para un uruguayo, utilizar el tratado de libre comercio de Perú con China es una ventaja competitiva. Entonces, ¿para qué voy a producir solamente en Uruguay para intentar vender en China? Voy a producir en Uruguay, le voy a agregar valor en Perú y desde Perú voy a salir a exportar. Es decir, usted tiene lo que me imagino que una variable esencial para que ustedes tomen estas decisiones y recomendaciones es que tienen una base de información bastante nutrida y que está en permanente alimentación. Exacto. Las políticas económicas de los países son diferentes también, ¿no? Y esos son los que causan esas asimetrías, ¿no? Las asimetrías nos referimos a estas diferencias que tú mencionabas entre país y país. Exacto. Por ejemplo, en Bolivia está muy concentrada a la estatización de la economía. Es una política totalmente ir a la estatización. Allá, si se habla de tratado de libre comercio, se habla del ALBA. Aquí en el Perú se habla de libre comercio con China, con Japón, con Estados Unidos. Entonces, todo eso influye en que las tasas, por ejemplo, en Bolivia hay mucha liquidez, ¿no? Pero esa liquidez no es aprovechada adecuadamente, las tasas son bajas. ¿Y esa liquidez en Bolivia de dónde proviene? Ese capital que está ahí flotando. Lo que pasa es que el ahorro no está siendo dirigido adecuadamente a la producción. Tenemos reservas internacionales por más de 14.000 millones de dólares. Entonces, eso aparentemente es un buen indicador. Pero estamos hablando de liquidez en el ámbito privado. En Bolivia, la economía. En el sector financiero. Exacto. ¿Pero que proviene de dónde? O sea, hay sectores productivos que están caminando. Bolivia caminó muy bien durante todo este proceso. Más allá de los miedos y los paradigmas que hay con respecto al tema de, por ejemplo, la variable política, tenemos que aceptar que desde que el presidente Morales está en la presidencia, Bolivia ha tenido un fenómeno económico incipiente. Muchos sectores han aprovechado esta ola de crecimiento en Latinoamérica y Bolivia fue uno de los tantos que aprovechó eso, que le permitió ahorrar. Ahí tenemos un cuadro con las tasas de crecimiento, de repente aparece
Bolivia ahí? Ahí, por ejemplo, nosotros tenemos un detalle. Bolivia aparece con el 5.20 en la tasa de crecimiento del 2011. Pero que no es poco, o sea, que es una tasa de crecimiento bastante buena. Es que ahí viene cuando uno tiene que empezar a interpretar la economía y no solamente quedarse con el detalle. Porque, por ejemplo, vos vas a ver que Panamá tiene una tasa de crecimiento del 10%, inclusive somos uno de los países que más va a crecer este año, el 8.50, pero a ese detalle le tenés que agregar, por ejemplo, que tiene una población de 3 millones de personas. Con lo cual, ¿invertimos o no invertimos en Panamá? Si lo vemos como un mercado potencial para desarrollar negocios, es un mercado de 3 millones de personas, que crece al 8.50 o al 10%. Entonces, cuando uno entiende solamente eso, piensa, tengo que ir a Panamá. Pero cuando lo ve con el elemento agregado del tema poblacional, dice, pero es un mercado muy chico. Lo mismo pasa con Chile. Chile es un país que tiene 16 millones de personas, Perú tiene 30 millones de personas, Argentina tiene 44 millones de personas, Colombia tiene 42 millones de personas. Digo, empiezan a agregarse variables que van desde el nation branding, la política, los movimientos migratorios. Te voy a dar un ejemplo. Panamá, el crecimiento de Panamá no se ha dado por el mercado de 3 millones de personas que tiene como población. Se ha dado porque ha pasado en el sector turístico de 300.000 turistas que tenía hace 10 años que se movían a Panamá a 3 millones de turistas que se mueven a Panamá por año. O sea, duplica su población solamente con el tema turístico. No solamente eso, además tiene una cuestión de logística, que está el tema del canal, la apertura del nuevo canal. Hay asimetrías en temas de libertad económica. Si vos te das cuenta, los países con menos libertad económica, Perú está en el intermedio, Estados Unidos tiene mucha libertad económica, Chile tiene mucha libertad económica, pero al mismo tiempo, dentro de América Latina estamos hablando, Perú está en el punto medio, Brasil también, Chile, que tiene gran libertad económica, a la vez tiene un mercado que con 16 millones de personas es menos potencial a la hora de su crecimiento. Y que además ya se consolidó en muchos rubros. Y que está maduro. Entonces, ahí es donde uno empieza a aprovechar. Libertad económica, quizás eso nos va a permitir a nosotros identificar dónde vamos a colocar nuestra empresa base. Porque a hablar de dónde me instalo para desarrollar el inicio de mi negocio me va a identificar ese indicador. Pero no significa dónde voy a terminar haciendo mi negocio. Entonces yo mi negocio lo puedo instalar, por ejemplo, Uruguay tiene un muy buen índice de libertad económica, lo puedo llegar a instalar en Uruguay, lo puedo llegar a instalar en Chile, pero voy a atacar el potencial mercado de Argentina con 44 millones de personas y en Uruguay son 3 millones de personas. Digo, empezamos a ver dónde están las diferencias y empezamos a aprovechar esas diferencias para desarrollar negocios que tienen que ver en temas inflacionarios. Uno se asusta muchas veces con la inflación, una inflación que, por decirlo, está siendo exportada por Estados Unidos, porque Estados Unidos está fabricando billetes a mansalva. El hecho de que el sol en Perú se fortalezca no es porque la economía peruana esté andando bien, se fortalece en relación al dólar, porque el dólar, entre comillas, hay una sobreexpansión monetaria en el mundo. Digo, entender estos conceptos te van a permitir a un empresario generar negocio. Y te voy a dar un ejemplo concreto. Uno de los principales bancos de acá, no viene a cuál, pero es uno de los dos grandes. La realidad, el principal accionista es una sociedad panameña que es a través de la cual se poseen las acciones de este banco acá en Perú. ¿Y por qué se ha hecho? Y porque Panamá te permite, a partir de su modelo regulativo, generar una serie de acuerdos societarios que en la legislación local no te lo hubieran permitido. Entonces, ¿esto es bueno o es malo? Es lo que hay. Y en el globo, cuando vos empezás a analizar el tema económico, es en donde decís, bueno, me instalo en Panamá, desde Panamá desarrollo la posesión de mis activos en otras partes de Latinoamérica, pero mi mercado lo termino tomando, por ejemplo, en el caso de Perú, que tiene una gran capacidad expansiva. Es muy interesante. ¿Y ustedes las recomendaciones les dan, me decías antes de la entrevista, para el sector inmobiliario, inversiones en acciones, en mercados bursátiles y en economía real? Y economía real en general, o sea, sectores productivos de lo más variado. De lo más variado, justamente. A ver, yo te tengo que decir una cuestión. Nosotros el año pasado no hemos recomendado el sector minero. No lo hemos recomendado el sector minero. A modo de ejemplo lo estoy dando en este caso. ¿En el Perú en particular? En el Perú en particular, porque el Perú era dentro de los países de América Latina en donde mayor potencial de desarrollo había. Pero no lo hemos recomendado, no por Perú, sino no lo hemos recomendado porque el sector minero a nivel internacional había tenido alta volatilidad en el precio de los commodities. A eso le agregás el condimento local que tenía que ver con estos reclamos de las comunidades, esta cuestión social. Entonces, cuando vos empezás a analizar y a agregarle estos condimentos a cada tipo de negocio, tenés una información mucho más amplia a la hora de poder decidir cómo encarar un negocio. Y lo que nosotros decimos, hay un cambio de paradigma, en donde en el caso de los latinos tenemos que empezar a dejar de hablar de falsos nacionalismos, de última dejarlos
simplemente para un partido de fútbol, y empezar a sentirnos más latinoamericanos, porque cuando salimos al mundo terminamos diciendo, no importa si sos peruano, argentino o boliviano, importa que sos latinoamericano y tenés una fisonomía similar y también una forma de hacer negocio. China es importante, no por todo lo que demanda, China es importante por la cantidad de chinos que tiene, que son los que terminan consumiendo, construyendo y comprando. Bueno, parte de la entrevista, creo que ustedes han podido la entrevista, es justamente esa oportunidad de integrar economías para poder satisfacer, ya vas a hacer la demanda china que es muy fuerte, ¿no? Y hay otro detalle, tenemos que también satisfacer la demanda latina. Somos 600 millones de latinos que demandamos y que tenemos un mismo modelo idiosincrático y que podemos trabajar hacia nuestro propio mercado. Una vez dijo el presidente de Uruguay, ¿una barbaridad o una cosa interesante? Dijo una cosa pero dijo una cosa tremendamente interesante en un almuerzo con empresarios. Dijo básicamente, no descuidemos nuestro mercado interno. Entonces todos nos preguntamos, ¿nuestro mercado de 3 millones de personas? No descuidemos nuestro mercado interno, que es Argentina, que son 44 millones de personas a las cuales nosotros le vendemos todo. Fíjate vos, digo, más allá de la discusión política que puede tener Mujica con Cristina, la realidad es que entendía que Uruguay depende en gran parte de lo que le puede vender de servicios o de industria, de lo que sea, a los 44 millones. Claro, y eso es lo que Brasil viene buscando hace tiempo, empujándolo, y está ahí, y sigue en la pelea. Señor Saldías, ¿cuánto le cuesta a un empresario o a alguien que ya ha instalado, o alguien que recién quiere apostar por un negocio, o alguien que quiere invertir en bolsa, trabajar con ustedes? Porque claro, me imagino que muchos se preguntarán, qué buena información, ¿cuánto me cuesta recibir ese tipo de información? En realidad el asesoramiento a nosotros no le cuesta nada. Nosotros lo que buscamos es justamente brindar toda la información para que cuando se tome la decisión de hacer algún negocio en las tres ramas que habíamos conversado, ahí sí podemos hablar de precios, pero el asesoramiento nosotros no. Ok, es como es un porcentaje a partir de del eventual retorno. Una vez que se hace una operación, primero le damos toda la información para que tome las decisiones. Se hace una operación y sobre esa operación pues se le brinda un rendimiento al inversionista, en el caso por ejemplo de bolsa, y pues nosotros nos encargamos ya de Bien, muy bien. Voy a dar ¿cuál es la página web, por favor, de ustedes? LatinAmericaInvest.com. Nos encuentra desde Estados Unidos, que estamos ubicados en Miami, en Europa y en toda Latinoamérica, y acá en el Centro Empresarial Camino Real. Bien, perfecto. Muchas gracias por haber estado acá. Muy interesante la información. Vamos a la pausa y regresamos.